El examen final es el 8 de junio. Junio, sí, el 8. Sí, economista. Ajá. Sí, porque ya el 12 ya terminamos con entrega y revisión y todo eso. Bien, recuerden que ya la práctica 1 ya cerró, la práctica 2 creo que cierra el 2 de junio y la práctica 3 el 3 de junio. O sea que ya pueden, estoy difónico, ya pueden ir haciendo tanto la práctica como los trabajos autónomos, ya están abiertos. Bien, hoy vamos a ver otra comparación de las organizaciones EPS con la sociedad de capital y luego viene la actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, economista. Bien, Economista, buenas tardes. buenas tardes. Sandra Disculpe, me Areva. acabo de conectar. Ok, está bien, voy a pasar la asistencia. Sandra Ya, Arevalo. economista, gracias. Presente, Sandra, economista. ok. Presente. Gracias. Brian Ceballos. Brian Ceballos. Recuerde que la materia se aprueba con 70% de asistencia. Edwin Cualchi. Edwin Cualchi. Zoila Escobar. Zoila Escobar. Yulisa López. Yulisa López. Economista, muy buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Karen Maldonado. Karen Maldonado. Buenas tardes, economista, compañeros. Buenas tardes. Kevin Maldonado. Samir Maldonado. María Perugacci. Presente, economista, buenas tardes. Buenas tardes. Franklin Pillajo. Franklin Pillajo. Erika Quinche. Erika Quinche. Darwin Quispe. Darwin Quispe. Economista, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Lady Riera. Lady Riera. Yesenia Sánchez. Yesenia Sánchez. Presente, economista, buenas tardes. Buenas tardes. Dayana Sevilla. Dayana Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Guardamos la asistencia. Ok. Voy a hacer presentación. Bien. Ayer habíamos trabajado con algunos artículos, ¿verdad? Que están contemplados en la Constitución y que contemplan las organizaciones comunitarias, asociativas y corporaciones de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Hoy vamos a comparar esas mismas organizaciones, pero con la sociedad de capital. ¿Ok? Bien, voy a hacer presentación. Ya va. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, economista. Ok. Un segundo que no me da. Ya va. Bien. ¿Qué observamos allí? Observamos las organizaciones sociales y observamos la organización de la EPS, ¿cierto? Un segundito. Bien. A nivel de la organización social, como ya hemos comentado ayer, existen órganos rectores y órganos de control, cada uno con sus funciones totalmente diferentes. En el caso de esas organizaciones sociales, llámense organizaciones comunitarias, organizaciones asociativas y cooperativas, el ente rector, el ente rector de fomento y regulador son los representantes del ejecutivo, ¿verdad? Del órgano ejecutivo.
Entre ellos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el llamado MIES, el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el MAC, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Obras de Transporte y Obras Públicas. Son quienes rigen como órgano regulador y de fomento y de órgano rector. Ahora, ¿cuáles son los órganos de control ante quienes ellos deben entregar cuentas, rendición de cuentas o quienes están obligados a auditar sus estados financieros y administrativos? Principalmente los órganos de orden tributario, es decir, las contralorías generales, la Contraloría Provincial o las contralorías ya sea de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Asimismo, también la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas o SRI y los ministerios competentes. Ahora, en específico, cuando nos referimos a las organizaciones de la economía popular, de la economía popular y solidaria, hay un ente rector principal, ¿verdad? Que ya lo acabamos de mencionar. Por supuesto, la Vicepresidencia de la República como órgano superior ejecutivo, el MIES, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Cría, el de Comercio Exterior, el de Trabajo y el de Transporte. El Ministerio Andaban diciendo, peleándose por mí. ¿Quién está ladrando ahí? El, ¿Quién de ustedes está ladrando? No. Bien. Entonces, esos son los órganos rectores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? Bien. Ahora, el ente regulador para esta economía popular y solidaria, ya sabemos quién es, ¿verdad? Es la Junta de Regulación Monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Producción y Comercio, que están unidos al presidente, o sea, son delegados por el presidente. Y los entes de control, ya conocemos este organismo, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tanto para organizaciones del sector no financiero, en este caso, las organizaciones comunitarias, las organizaciones asociativas, y para el ente, para el sector financiero, están los bancos comunales y las cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, hay cooperativas de crédito y de consumo que están regidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y el ente de fomento es el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y, la Corporación de Liquidez y Seguro de Depósitos. Son los órganos de fomento de estas instituciones. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? De mi parte, no economista. Bien, entonces vamos a diferenciar las organizaciones de economía popular y solidaria y el sistema financiero popular y solidario. Habíamos comentado en clases anteriores y está contemplado tanto en la ley orgánica de economía popular y su reglamento, que cuando nos referimos a organizaciones de economía popular y solidaria están las organizaciones comunitarias y las organizaciones asociativas. Pero cuando son cooperativas de crédito y ahorro, cuando hay dinero de por medio, está el sistema financiero popular y solidario. A diferencia de la sociedad de capital, cuando hablamos de sociedad de capital, nos referimos a aquellos bancos privados, principalmente bancos privados, casas de cambio o mutualistas que no están regidas por la economía popular y solidaria. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? A nivel de las organizaciones de economía popular y solidaria, el sistema financiero popular y solidario, existen excedentes. ¿Por qué? Porque hay ahorros. Estos ahorros pueden repartirse entre los accionistas a final de año. A diferencia, pueden revertirse en inversión para estas organizaciones a final de año. No se reparte entre los socios, sino que ellos acuerdan en reinvertir ese excedente, ese ahorro, para poder fomentar el crecimiento de la organización. A diferencia de la sociedad de capital,
cuya finalidad es que la utilidad sea repartida en dividendos o hacia los accionistas, o también se puede repartir entre los accionistas. Muchas instituciones de sociedad de capital establecen que se reinvierta un 20% como reserva y se reparta en dividendos un 80%. Las organizaciones de economía popular y solidaria tienen una membresía abierta y voluntaria, es decir, que los socios de la comunidad pueden agregarse participando en el pago de su cuota única, según la repartición de acciones. A diferencia de la sociedad de capital, donde hay un directorio cerrado, donde hay un presidente, un vicepresidente, y a su vez están los jefes departamentales, una especie de organigrama vertical, de arriba hacia abajo, también se le llama organigrama piramidal. En cambio, en las organizaciones de economía popular y solidaria, como vimos en clases anteriores, la membresía es horizontal, todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, y los miembros del directorio son reelegidos entre ellos mismos por tiempos cortos. Con respecto al voto, en las organizaciones de economía popular y solidaria, existe una organización democrática, equitativa, solidaria y colaborativa, donde un socio representa un voto. A diferencia en la sociedad de capital, donde a mayor accionistas, estos tendrán el mando y el control de la organización. Por lo tanto, a mayores accionistas va a haber una mayor participación en el porcentaje del capital. Y en las organizaciones de economía popular y solidaria, la participación e integración en la gestión, propiedad y desarrollo es en forma también equitativa. Todos tienen derecho a participar, a integrarse y a gestionar tu propio capital. Pero también es una semejanza con respecto a la sociedad de capital, porque en la sociedad de capital también los miembros tienen derecho a participar, a integrarse, a servir de gerentes y de propiedad de desarrollo de todo el capital accionario. Aquí vemos otras diferencias. Participación económica equitativa de los socios en beneficio de la comunidad en la economía popular y solidaria. Mientras que la sociedad de capital existe una distribución y participación en base al aporte del capital. Como les decía antes, quien más aporte capital, quien más aporte acciones, eso obtendrá mayores dividendos. ¿Okay? Los dividendos muchas veces se dividen en A, B y C. Quiere decir que quienes tengan más capital accionario obtendrán mayores dividendos, que será el tipo A. Quienes tengan menor capital accionario tendrán menores dividendos, que será el tipo C. Y también la distribución de excedentes en forma de beneficios para el cumplimiento del balance social es igual en ambas instituciones, tanto en las organizaciones EPS como en la sociedad de capital. ¿Qué significa esto? Que todo el excedente va a ser distribuido en forma equitativa para un balance social de mejoramiento de las comunidades, así como las EPS contribuyen al mejoramiento de la comunidad, ya sea en parques, en calles, en educación, en salud. También la sociedad de capital pueden invertir eso en mejoramiento de tecnología, maquinaria, equipo, capacitación del personal. Es decir, que hay una semejanza con respecto a la distribución y participación en base al porcentaje y aporte del capital. La EPS, la economía de propiedad, perdón, la economía popular y solidaria, tiene una autogestión. Ellos mismos, los mismos miembros, tienen el manejo y control. Por eso hay un autocontrol y una corresponsabilidad compartida en forma democrática. A diferencia de la sociedad de capital, donde existe una gestión, un control y una responsabilidad por parte de los directivos, de la junta directiva, es decir, el presidente, el vicepresidente, el presidente y el mayor número de accionistas. Las organizaciones EPS trabajan sobre capital, a diferencia de la sociedad de capital, que el capital trabaja, ¿verdad?, sobre el trabajo. Es más importante la inversión, el capital, la rentabilidad que la misma mano de obra. Por lo tanto, está limitado en cuanto al mercado de trabajo. Pero en las organizaciones de economía popular y solidaria, la repartición del trabajo es en forma equitativa. Todos tienen el mismo trabajo porque todos aportan la misma calificación para el capital accionario.
Ya esto lo habíamos mencionado, que las organizaciones EPS tienen una propiedad colectiva de los factores productivos, quiere decir que todos son dueños del trabajo, del capital y del factor tierra, o sea, de la infraestructura, de la maquinaria y de los locales, a diferencia en la sociedad capital donde la propiedad es en base al porcentaje de capital, quiere decir que quien más aporte capital se sentirá mayor dueño de esa organización. En cuanto a las organizaciones EPS, existe una formación, capacitación y educación en cuanto a principios, valores, ética, responsabilidad y corresponsabilidad en el manejo de esas organizaciones. Quiere decir que todos se sientan comprometidos con la educación y la formación y la capacitación. A diferencia en la sociedad de capital, donde existe una capacitación por planes de carrera, quiere decir que quienes obtengan un título universitario, una maestría, un PhD, tendrán mayores posibilidades de crecimiento y de insertación en el campo laboral de esas sociedades capital y por supuesto llegar a ser jefe o llegar a ser presidente o vicepresidente. Con respecto al compromiso de las organizaciones de economía popular y solidaria, existe un compromiso comunitario. ¿Cómo se transforma? Se transforma en un aporte social de toda la comunidad, permanencia y concentración geográfica. En la medida que existan más miembros de la comunidad, habrá un mayor compromiso y un balance social. A diferencia de la sociedad de capital, donde existe la filantropía y la responsabilidad social. ¿Y qué es la filantropía? La ayuda al prójimo, la ayuda a la comunidad, el cooperar con otras empresas a nivel de intercambio. Y por lo tanto, es parte de la estrategia organizacional. A medida que las empresas se fusionan, los bancos se fusionan, por supuesto, habrá un mayor capital, un mayor enriquecimiento y un mayor poder económico. Y en las organizaciones de economía popular y solidaria actúa bajo la intercooperación e intracooperación, quiere decir que ellas pueden cooperar con otras organizaciones de la comunidad o de otras comunidades y también pueden cooperar con los miembros y con los familiares de los miembros. Pero en la sociedad de capital no, en la sociedad de capital observamos que gran parte de los bancos compiten en el mercado y por eso se da una competencia a nivel mercado, ya sea por servicios, por tecnología, por expansión, por diferencia de productos. Es que es mucho más amplio el mercado en una sociedad de capital. Y existe una transparencia de la información en la rendición de cuentas, como en las organizaciones EPS. Como se hace una rendición de cuentas ante toda la comunidad, ante los organismos de control, no existe transparencia en cuanto a la información, pues todos son convocados para esa rendición en las GPS, pero en la sociedad capital no, en la sociedad capital la información solamente la maneja la junta directiva, no los trabajadores ni los socios. Es una información restringida solamente a los miembros del directorio que son quienes toman las decisiones para poder reinvertir esa utilidad o ese excedente. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la diferencia entre organizaciones EPS y la sociedad de capital? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Economista, la economía popular y solidaria y el sistema financiero popular y solidaria, o sea, son iguales, se asemejan. Sí, son parecidas, con la única diferencia que las organizaciones comunitarias y asociativas, su índole no es económico, su índole es social, es índole político, cultural, religioso. A diferencia de las organizaciones que pertenecen al sistema financiero, su índole es netamente económico, es repartición de beneficios. Por ejemplo, Entonces todas las sería, cooperativas de crédito y ahorro pertenecen a generar dinero, a prestar dinero, a crecer bajo la forma del dinero. A diferencia de las organizaciones comunitarias y asociativas, que es de índole de ayuda social, de balance social, de equilibrio social, de justicia social, y por eso sí pueden establecer algunos convenios de productos de venta de productos, bienes y servicios, pero a través de un precio justo y de un mercado justo, solidario. ¿Respondí a su pregunta? ¿Sí o no?
Economista, entonces se podría decir que la participación económica equitativa de los socios sería una Sí, semejanza entre la economía sí, popular y solidaria y el sistema financiero popular y solidario. sí, Sería una correcto. semejanza. Sí, esa es una Ah, semejanza porque ellos mismos eligen entre ellos a sus socios y a sus miembros. Eso es correcto. A ah, diferencia de la ya. sociedad de capital, ¿verdad? Que la sociedad de capital, los socios no son elegidos, sino que los socios van a representar quien aporte mayor capital para la construcción de esa organización. Quien aporte mayor capital, por supuesto, tendrá los mayores cargos de toma de decisiones gerenciales y financieras. Mm. Bien, Gracias, economista. bueno, a su orden. Esta es la actividad, esa actividad está en la plataforma, establezca semejanzas, ya vimos las diferencias, ¿verdad? Ahora van a establecer semejanzas entre las organizaciones de economía popular y solidaria, el sistema financiero popular y solidario y la sociedad de capital. Esas láminas están puestas en la plataforma, igualmente la actividad. Entonces ya pueden comenzar a trabajar. Tienen exactamente una hora para hacer esa actividad y la suben a la plataforma. Cualquier pregunta, cualquier duda, yo estoy aquí atento. ¿Preguntas, dudas? Inge, de mi parte, lo que pasa es de que todavía aún no llego a mi casa, entonces a ver si es que me podría ayudar con un poquito más de tiempo. Ok, está bien. Pero Ya, haga la gestión. Pero, ya, ya yo ok. ahorita llego y empiezo a hacerla. Ya, muchas gracias, economista. Bien, a su orden siempre. Cualquier pregunta estoy aquí. Recuerde que toda esa información la consigue en las leyes que hemos analizado en el reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en la misma Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en la Ley de Compañías también consiguen esa información que hablamos ayer y por supuesto en Internet también la consigue. Bien, este bloque va a terminar en 5 minutos y bueno, enviaré el tiempo para el otro bloque. Entonces ya pueden comenzar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero Pillajo, López, Sevilla, Sánchez, Sandra, Quinche, Quispe o Karen, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? No, Inge, ninguna duda, pero igual como ayer le decía por el tiempo, estoy todavía en el trabajo. Ok, sigan avanzando, no se preocupe, sigan avanzando. Gracias. Revisen el chat que le mandé una información.
Dice en el chat